Muy buenas mis amigos, hoy vamos a hablar de un fracaso deportivo o un jugador que se sintió, vivió y percibió como un fracasado deportivo. No digo yo que lo fuera así porque el fracaso es muy relativo, igual que el éxito, pero así es como él se percibió, ¿verdad? Un fracaso deportivo y una historia de solidaridad. Vamos a ver también de qué se trata esa historia de solidaridad. El tipo del que vamos a hablar, que podríamos llamarle Pepe Mofeta. Pepe Mofeta jugó en divisiones menores de Andalucía, en lo que se llamaba antes la Primera Andaluza, yo creo que jugó también por ahí. El tipo medía 1,78 y machacaba el aro. Esto era insólito en la época porque un jugador blanco que machacara el aro, hombre, ya se empezaban a ver, ¿no? Con Tomás Jufresa, de los hermanos Jufresa, que era también un jugador que era capaz de machacar con 1,78, pero vamos, que no abundaban, aunque yo he visto energúmenos de 1,60 y poco también machacar a dos manos. También los he visto y también se encargaron, por cierto, de hacerme falta cada vez que los toreaba un poco, como toritos que eran, con mi habilidad con el balón y y me hacían falta, ¿verdad? Para que no se vieran sus vergüenzas. Bueno, y entonces este muchacho del que hablamos, ¿cómo le he llamado antes? Mofeta, jugó en divisiones menores, ¿verdad? Y entonces, pero claro, llamaba mucho la atención. Tendría que llamar mucho la atención, porque si midiendo 1,78 eres capaz de hacer mates, pues la vistosidad y la publi que te haces a ti mismo es inconmensurable a la hora de tener ojeadores que ya, a los que le llames la atención, ¿no? Entonces él cuando habla de la NBA, todavía al día de hoy tiene un blog, que ahí es donde yo recibí la información que voy a compartirles, un blog público, que decía que porque su ídolo se veía a las claras que era Michael Jordan porque quería imitar todas sus posturas en la cancha, ¿no? Pero él cuando hablaba de Michael Jordan y hablaba de la NBA decía en el blog, no, aquí no hacíamos, la NBA no era nada parecido a lo que hacíamos aquí. Bueno, a lo mejor no era parecido a lo que hacías tú, pero que hacer mates ya es muy de NBA. Pero aquí lo que reflejaba cuando decía esto, que la NBA no era nada parecido a lo que hacíamos aquí, es que en esa época, y algunos se quedaron ahí en esa época anclados, se percibía a la NBA como un correcalles, se veía a la NBA como una competición de cara a la galería, al espectáculo, pero el baloncesto de estadistas, el baloncesto control, el baloncesto, digamos, artesanal se jugaba aquí en Europa, ¿no? Presumían de ello, ¿no? El baloncesto de los banquillos, de las posiciones, del tablero de ajedrez en la cancha, ¿verdad? De las, ¿cómo se dice? De las estrategias, ¿verdad? De los entrenadores se hacía aquí en Europa, ¿no? Y presumían de ello, ¿no? Y lo que tenían era, en verdad, un complejo de inferioridad, porque al él ser un saltarín que saltaba y machacaba con 1,78, pues seguro que le dirían, mira, tú eres muy habilidoso para saltar, pero luego eres un cabecita loca. Porque tampoco destacaba excesivamente por los pases que daba, aunque yo jugando con él recibí algún buen pase de él, pero que lo tendrían, ya lo tacharían de cabecita loca al asociarlo con el juego que se hacía la NBA, nada más que por la forma en que saltaba, ¿no? Y entonces seguramente que esto a él le dolió y entonces trató de desvincularse lo más posible de los comentarios favorables a la NBA. Y entonces este hombre destaca el tiempo feliz. Como tiempo feliz en el baloncesto destaca el trofeo del alcalde, que es una competición aquí del ayuntamiento.
Y se declara tan feliz, que fue tan feliz jugando el trofeo del alcalde. Fíjense que jugó en primera andaluza, en la división andaluza, y, y no se declara tan feliz, porque él declara que sus tiempos más felices en el baloncesto los hizo en el trofeo del alcalde, que está puesto por el ayuntamiento, el trofeo en sí, ¿verdad? No es una forma de hablar. Y entonces se declaraba que era un matrimonio con el baloncesto, y su punto álgido en el matrimonio era el trofeo del alcalde. Y lo declaraba como matrimonio, dice, con el permiso de mi mujer, ¿verdad? Bueno, pues esta es la relación que tuvo más alta con el baloncesto, capaz de llamarle matrimonio solamente por jugar el trofeo del alcalde, cuando había jugado competiciones mayores, ¿verdad? Como la primera andaluza. Pero claro, él no se creyó nunca, no se sintió con las cualidades de poder haber destacado, ¿no? Precisamente gracias también al pantallón que le suponía machacar el aro con 1,78. Pero no se vio capacitado a sí mismo, y por ahí pues ya se fue desangrando su carrera hasta el punto de que ya se conformaba a jugar en mayo-junio, que es aquí el trofeo del alcalde, y ya está, ¿verdad? Y ya contar sus batallitas y poco más. Y el contexto de esto es que la generación de este tipo, que hoy contará con 55 años, casi 55, si no los tiene, los rondará, que por cierto fue entrenador también de un equipo en el que eran mayores que nosotros, como 3 o 4 años, y en el colegio, estando nosotros, yo tenía 14 años y les ganamos la primera parte en un equipo entrenado por él. Bueno, él era mayor todavía, él tendrá ahora como 55 años, me puede llevar 7 u 8 años. Y hablando de matrimonio, pues el que lleva aquí, que esto sí hay que decirlo, porque es un abuso lo que trae, un monopolio deportivo tremendo, porque no deja jugar a los niños en cancha cubierta a menos que paguen cuotas para el equipo del CB Linares. Y, y entonces así es la única manera en el que pueden jugar, porque si no se la pasan como nos pasamos nosotros en el asfalto, ¿verdad? Cuando sea, o en el asfalto o en el cemento, cuando toque, porque apenas ya hay canchas abiertas aquí en Linares, hay una, si acaso, y está en la otra punta de la ciudad. Entonces él se encarga de que los niños que quieran jugar a baloncesto sea solo bajo su cobertura de su club, y ahí sí pueden jugar, pero pagando previo importe. Bueno, la generación esta del tipo este, de que su cuota más alta en el baloncesto fue el trofeo del alcalde, según él, pues esta época eran los chicos, digamos, de este presidente Casado, Miguel Casado, y eran todos esa generación de baby boom, y esa generación baby boom fue muy mimada por Casado, distinta a esta de jovencitos, adolescentes y niños que ya tienen que pagar para entrar al club. No, esa generación de los baby boom no. Esos eran una generación de baloncesto señorito que jugaba en parqués y en zonas muy bien acondicionadas, en canchas muy bien acondicionadas, como el pabellón Julián Jiménez aquí en Linares, que no es de parqué, pero que es de otro material también, que es vistoso y se llevaba mucho en la época. Y era un baloncesto señorito, porque los demás niños ya no, nacidos después de los baby boom, ya nos teníamos que gastar la suela de las zapatillas en el asfalto, jugando en las canchas de la calle, ¿no? Y entonces ese baloncesto fue un baloncesto señorito de esa generación. Ese fue el contexto que tuvo mi amigo Mofeta, ¿verdad? Y luego no le sirvió de nada, porque sus cuotas más altas dice que lo alcanzó en el trofeo del alcalde. No llegó a nada, porque es seguro que fue por falta de talento, porque no le faltarían ojeadores y gente que
que destacara que machacaba el aro, era capaz de machacar con 1,78, pero que sus cualidades no eran las mejores. No fue mi caso, porque en mi caso fui proscrito del CB Linares porque un amigo mío se le aseguró que ya no tenía que pagar, que se pasara por la sede, que ya no iba a tener que pagar porque él se quería dar de baja al ver que tenía que pagarle él al club y no el club a él. Y entonces le hacen allí un encontronazo, lo rodean allí los viejetes que estaban allí prostituidos de Miguel Casado y eran sus acólitos. Y entonces empiezan a intimidarlo, que si no te tomas 2 cervezas te tomas uno, no sé qué, cuando él era hasta menor de edad, que teníamos 15, 16 años. Y entonces yo viendo aquella escena y contándomelo a mi amigo, pues me propuse no jugar con el CB Linares cuando ya tenía mi ficha, cuando ya tenía, digamos, no es contrato porque no te pagaban dinero, pero sí las condiciones en las que iba a ejercer con el CB Linares. Y entonces yo desestimé y le dije al presidente, mira, Miguel, me lo he pensado mejor y ya no quiero jugar. Y bueno, y luego pusieron, en privado pusieron la voz en el cielo, diciendo que ya nunca más me iban a dar cabida allí, que no tenía, que nunca más iba a tener sitio en el CB Linares, y le sentó muy mal aquello, ¿verdad? Entonces yo tengo una excusa de no haber triunfado en el baloncesto a nivel nacional e internacional, porque yo lo hice por solidaridad. Yo tenía 16, 17 años, 17 más bien ya, que en el momento que me solidaricé con mi amigo, que él era un excelente defensor y yo me hice mejor atacante por él, y aunque yo también defendía, ponía cada tapón que pa' qué, con 1,78 también que mido, 1,78, 1,80. Y entonces me proscribieron en el CB Linares, me cerraron las puertas y entonces yo no pude ya darme a conocer. El torneo que jugué con 16 años, que jugué con un equipo de barrio, quedamos como nos clasificamos, les ganamos a pueblos y recibí elogios en ese torneo. Iban en el autobús gente de otros pueblos y me preguntaban por mi dorsal, ¿quién es este? Y decía yo, y me felicitaban, ¿verdad? Por los partidazos que hice. Pero no me pude dar más a conocer porque me cortaron ahí, me proscribieron en el CB Linares y ahí se acabó, digamos, mi plataforma. Y bueno, pues que luego a lo mejor resulta que si me hubiera fichado algún equipo para poder irme a un Madrid, a un Barcelona o donde fuera, o un Badalona o donde fuera, pues seguramente mis padres me hubieran puesto trabas, porque también vengo de una familia muy cerrada y muy controladora. Pero bueno, que por lo menos hubiera tenido la oportunidad. Y este es el caso o los casos que me han ocupado en esta mañana compartir con ustedes. Si les gustan estos temas, les invitamos a suscribirse. Gracias y hasta otra. Las variables escapan como arena entre las manos. Construyo el mapa de un mundo ya lejano. Fuera etnocentrismo y fuera sensacionalismo, que no nos arrastre el oscuro abismo, buscando la verdad en el café del social. En un video anterior en este canal estuvimos hablando de la muerte de Chuck Norris, que era una metáfora que nosotros la dilucidábamos así, una metáfora del imperio que está cayendo, ese imperio carismático del héroe solar, del que antes de preguntar ya había pegado 7 tiros, y Chuck Norris le representaba aquello que hasta los propios norteamericanos se ríen de que con 2 pájaros mató una bala, ¿no? Y nosotros pues nos hicimos eco de ese acontecimiento como emblemático, porque toda esa forma de vida que en su día representó John Wayne la seguía encarnando ese Chuck Norris
Chuck Norris y sus descendientes espirituales, que viene a ser hasta Jason Statham, que en el mismo momento que estaba muriendo Chuck Norris estaban anunciando películas de Jason Statham. Entonces nosotros nos manifestamos de esa manera y alguien que vio el video en este canal se manifestó en contra y, siendo cubano, pues nos dijo blasfemos, fíjense, blasfemos, por meternos con Chuck Norris y todo el estilo de vida norteamericano basado en el belicismo y en el imperialismo. Y nosotros decimos, pues ahí es cuando te das cuenta de que no solamente que la gente tiene lo que se merece, sino más de lo que se merece. Pero es que dices, bueno, pero a lo mejor esta gente, este comentarista, es que está del lado del capitalismo y es a lo mejor migrante en Estados Unidos siendo cubano, porque él dijo que era cubano. Y dices, bueno, pues a lo mejor es hijo de Gloria Estefan y su marido, Emilio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es por eso. En fin, vamos, no tienen excusa y esto te hace pensar de que, claro, si esto es el síndrome de Estocolmo, enamorados de su secuestrador, ¿no? Y eso es lo que le sucede también a mucha gente alrededor del mundo. Si les gustan estos temas, suscríbanse, nos ayudan a llegar a los 50 suscriptores y ya comenzamos con los directos. Gracias a todos y los suscritos, saludos y un abrazo.